Tras la ascensión de Jesús, los discípulos emprendieron el viaje de regreso a Jerusalén en absoluto silencio. La tristeza los envolvía porque Él ya no estaba con ellos, pero también el miedo. Habían visto cómo los romanos crucificaron al Maestro como a un criminal, y ellos, sus seguidores, podían ser los siguientes. Jesús, antes de ascender, les había dejado una orden clara: quedaos en la ciudad de Jerusalén hasta que recibáis el poder del Espíritu Santo. Obedientes a esa palabra, caminaron de regreso a Jerusalén desde el Monte de los Olivos y subieron al aposento alto, el mismo lugar donde habían compartido la última cena, y cerraron la puerta con cautela. El miedo los obligaba a esconderse, pero la fe los mantenía unidos. Allí, en medio de la incertidumbre, hicieron lo único que podían hacer: orar. Rezaron día y noche, entre lágrimas, esperanza y temor, clamando a Dios y recordando las promesas de Jesús. Y aquí, en el libro de los Hechos, revela la última mención de María en toda la Biblia. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la Madre de Jesús, y con sus hermanos. Este versículo es inmenso. María, la Madre de Jesús, aparece orando en medio de la iglesia naciente, sin destacar por encima de los demás, sino en comunión con todos. Pero es mucho más, porque este versículo nos da dos revelaciones. Primero, esta frase nos revela que María fue testigo de la ascensión. Ella vio a su hijo elevarse a los cielos, completando el ciclo que comenzó cuando lo vio salir de su vientre en Belén y morir en la cruz del Gólgota. Ella lo vio todo. Y segundo, que María estuvo presente en el nacimiento de la Iglesia. Así como había estado en el nacimiento del Mesías, ahora contemplaba el nacimiento de la comunidad que estaba a punto de nacer en Pentecostés y lo anunciaría hasta los confines de la tierra. En este único versículo se esconde un simbolismo profundo. María ya no aparece como madre en la carne, sino como madre en la fe, integrada en la vida de la Iglesia. El plan de Dios no había terminado en la cruz. Allí estaba naciendo la Iglesia. Su silencio y oración son su última enseñanza. Mientras los apóstoles aún luchaban con el miedo, ella perseveraba, como había hecho toda su vida, guardando y sosteniendo el misterio de Dios. Pero tras este versículo, María desaparece del relato bíblico. ¿Qué fue de ella? ¿Cómo murió? Este es uno de sus grandes secretos. Muere. ¿Cómo murió la Virgen María? La Biblia no cuenta nada sobre la muerte de María, y ese silencio bíblico encendió una llama de fervor en los primeros cristianos. No podían aceptar que una vida tan extraordinaria terminara sin más, y de ese anhelo nació en Oriente una tradición poderosa: la dormición. La idea era simple pero profunda. María no sufrió una muerte común y terrible, simplemente se durmió para despertar en los brazos de su Hijo. Los detalles de esta historia nos llegan a través de antiguos textos apócrifos, los llamados Transitus Mariae. Aunque no forman parte de la Biblia, nos abren una ventana a la fe de aquellos siglos, y lo que cuentan es asombroso. Todo comenzó, dicen estos relatos, con la visita de un ángel. El mensajero celestial le anunció a María que su tiempo en la tierra llegaba a su fin y que pronto sería llevada al cielo. María, con la serenidad que siempre la caracterizó, solo tuvo una petición: volver a ver a los apóstoles dispersos por el mundo predicando el Evangelio. Y entonces ocurrió el milagro. Como si fueran llevados por el viento del Espíritu, los apóstoles fueron transportados desde los confines de la tierra hasta la pequeña casa de María en Jerusalén. Todos llegaron, rodeando a su madre espiritual en sus últimos momentos. Todos menos uno. Entonces Cristo descendió del cielo, rodeado de legiones de ángeles, para recibir el alma pura de su madre. Fue sepultada en un sepulcro excavado en la roca en Getsemaní, pero la historia no termina ahí. 3 días después llegó Tomás, el apóstol que siempre necesitaba ver para creer. Angustiado por no haberse despedido, suplicó que abrieran la tumba
para poder ver por última vez el rostro de María. Los demás apóstoles accedieron y al remover la pesada piedra, una fragancia celestial inundó el aire. No había cuerpo. En su lugar, el lecho de piedra rebosaba de lirios y rosas frescas. El sepulcro estaba vacío. La tradición cristiana entendió el mensaje. Dios no había permitido que el cuerpo que gestó a su Hijo conociera la corrupción, cumpliendo la profecía del Salmo 16. No permitirás que tu santo vea la corrupción. Su cuerpo había sido llevado al cielo. Esta creencia se extendió rápidamente y ya en el siglo V la Iglesia de Jerusalén celebraba la fiesta de la Dormición. Un siglo después, el emperador Mauricio la fijó para toda la cristiandad el 15 de agosto. En Occidente, esta celebración se conocería como la Asunción de María. Finalmente, en 1950, el Papa Pío XII proclamó el dogma que confirma esta antigua fe. María, terminada su vida terrenal, fue asunta en cuerpo y alma a la gloria celestial. El dogma, curiosamente, no zanja el debate sobre si murió o no, deja la puerta abierta. Lo que sí afirma con certeza es que su cuerpo no se corrompió. Hoy, dos lugares sagrados en Jerusalén reclaman ser su tumba: la Basílica de la Dormición en el Monte Sión y la Iglesia del Sepulcro de María en Getsemaní. Pero ambas tradiciones coinciden en un hecho revelador. A diferencia de todos los demás santos, no existen reliquias del cuerpo de María en la tierra. Su asunción es vista como una promesa cumplida, un adelanto de lo que espera a todos los creyentes. Como afirma el apóstol Pablo, los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. Así, el secreto de la muerte de María no es una historia de final, sino de plenitud. Fue avisada de su partida, se durmió en paz, rodeada de los apóstoles, y, al tercer día, fue glorificada en cuerpo y alma. Ella, que le dio un cuerpo humano al Hijo de Dios, fue la primera criatura humana en compartir su gloria eterna, convirtiéndose en la corona de la creación y la esperanza de la humanidad. Pero muchos estudiosos y creyentes sostienen que vuelve a aparecer de manera simbólica en el libro del Apocalipsis 10.